Al final de este video te voy a dar una frase que cambió una relación de 12 años en solo 3 meses. No es una oración, no es un consejo espiritual, es una sola frase que se dice en voz alta, una vez, sin repetirla. Quédate hasta el final. Y si el problema no es tu hijo, y si el problema eres tú, no lo digo como acusación, lo digo porque después de 38 años de ministerio en Morelia, he visto madres santas, madres que rezan el rosario todos los días, madres que mandaron misas y novenas y llevaron imágenes a casas que las rechazaron. Y he visto cómo el amor más puro del mundo puede construir, sin quererlo, las paredes más altas que un hijo jamás supo cómo escalar. Mi nombre es el padre Mateo Salcedo Ríos. Llevo 38 años sirviendo a las familias de la diócesis de Morelia, en Michoacán. He recibido en confesión a miles de madres. He escuchado sus miedos de madrugada. He visto a mujeres llegar a mi despacho con fotos de sus hijos de cuando eran niños, fotos que llevan en la cartera porque no pueden soltar lo que ese niño fue, aunque el hombre que tienen enfrente ya no reconozca nada de lo que le enseñaron. Siempre fui cuidadoso con este tipo de asunto. No me gusta mezclar espiritualidad con sensacionalismo. Pero lo que voy a compartir aquí no es opinión mía. Es lo que los mayores santos y teólogos de la Iglesia documentaron a lo largo de siglos y lo que yo mismo he visto funcionar en familias de esta diócesis cuando todo lo demás había fallado. Tengo un tío que se llama Aurelio. Vive en Pátzcuaro. Hombre de pocas palabras, sombrero de palma, manos con tierra permanente de trabajar el campo. Cuando el hijo mayor de mi tío, Tomás, volvió de la ciudad convertido en algo que la familia no reconocía, Aurelio hizo algo que el niño que yo era nunca entendió. Dejó de hablarle de Dios. Completamente. Por 3 años. Y un Viernes Santo, Tomás entró solo a la iglesia. Años después le pregunté a mi tío Aurelio, ¿por qué dejaste de hablarle? Y él respondió con la serenidad de quien ya sabe. Porque cuando uno habla demasiado, Dios no puede entrar a hablar. Tardé 20 años en entender lo que mi tío hizo. Y lo que hizo tiene nombre en la teología. Se llama kenosis pastoral. Hoy voy a mostrarte 5 cosas que los padres creyentes hacen mal cuando sus hijos rechazan la fe. No te las digo para que te condenes. Te las digo porque hay solución. La tercera cosa que voy a mostrarte es la más difícil y la más importante. No la saltes. Y al final, te voy a dar la frase que te prometí al principio. Antes de entrar a la primera cosa, escúchame con atención, porque esto que viene es importante. Si tienes en este momento a alguien en tu familia que está pasando por esto mismo, quédate hasta el final y después mándale este video. No con un mensaje, solo el video. A veces la gracia entra por donde menos esperamos. Y si este canal te ha acompañado en momentos difíciles, suscríbete para que la próxima vez que necesites esto, yo esté aquí. Ahora déjame presentarte a alguien. Doña Carmen Rivas Solórzano tiene 69 años y vive en Sahuayo, Michoacán. Es viuda desde hace 8 años de don Héctor, que fue albañil toda su vida. Tiene 3 hijos. El mayor, Rodrigo, tiene 44 años y lleva 12 alejado de la fe. Se casó por lo civil con Fernanda, que es divorciada, y tiene 2 nietos de Carmen que no están bautizados. Carmen va a misa todos los domingos a las 9 de la mañana, en la parroquia del Sagrado Corazón, donde lleva 35 años en el grupo de las Hijas de María. Las manos de Carmen tienen las venas marcadas de años de planchar ajeno para pagar la escuela de sus 3 hijos. En su cartera lleva una foto de Rodrigo de 7 años con el traje blanco de primera comunión y una sonrisa con un diente de menos. La saca mientras reza el rosario y no puede terminar sin que se le quiebre la voz. Carmen mandó 3 misas por Rodrigo. Llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe a su casa. Rodrigo la devolvió en una bolsa de plástico sin decir nada. Le pidió al párroco que llamara a Rodrigo. Rodrigo no contestó. La primera vez que Carmen vino a verme me dijo esto: «Padre, yo lo crié con Dios en la casa. No entiendo en qué momento lo perdí». Y fue entonces cuando tuve que empezar por el principio. La primera cosa que los padres creyentes hacen mal se llama la insistencia, que se llama amor.
Cuando una madre ve a su hijo alejado de la fe, el miedo activa un patrón que parece amor, pero funciona como presión. Repetir, recordar, señalar, corregir. Cada mención de la misa, cada imagen dejada en el cuarto, cada pregunta sobre cómo está con Dios, construye en el hijo una asociación inconsciente entre la fe y el conflicto familiar. Es como regar una planta enferma con agua muy caliente. La intención es buena. El efecto es quemarla más. La fe pasa a ser el nombre de la tensión entre ellos, no el nombre de algo que da paz. El Papa San Juan Pablo II escribió en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, en el número 53, que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, pero añadió algo que se cita menos, que esa educación tiene una fase de siembra y una fase de silencio, y que confundir las dos fases es tan dañino como no sembrar. La siembra que no respeta el tiempo de silencio no produce fruto, produce rechazo. Carmen mandó la imagen de Guadalupe a la casa de Rodrigo. Él la devolvió. Ella volvió a mandar. Él dejó de contestar las llamadas por 3 semanas. Cada gesto de amor mal calibrado fue una nueva pared. Y aquí viene la instrucción. Durante los próximos 30 días, elimina toda referencia directa a la fe en tus conversaciones con tu hijo. Sin mencionar la misa, sin preguntar si rezó, sin dejar imágenes. Habla de lo cotidiano, su trabajo, sus hijos, el clima. Cuando sientas el impulso de mencionar algo espiritual, anótalo en un papel y rézalo después en privado. Al final del mes, observa si el tono de las conversaciones cambió. Lo que estás haciendo es limpiar el canal antes de volver a usarlo. Pero padre, si no le digo nada, ¿cómo va a saber que me preocupa su alma? Y yo entiendo ese pensamiento. Pero escúchame con atención. Él ya sabe. Lleva años sabiendo. Lo que no sabe es que puede estar contigo sin que la fe sea el tema de tensión entre ustedes. Deja que aprenda eso primero. La segunda cosa que los padres creyentes hacen mal se llama la oración que se llama control. Voy a usar las palabras más simples que conozco, porque aprendí de mi tío Aurelio que la verdad de Dios no necesita títulos para entrar al corazón. Hay una forma de rezar por los hijos que, sin que el padre lo sepa, es una oración de control disfrazada de intercesión. Se reconoce en una frase muy común: Señor, conviértelo. Conviértelo, cambiarlo, hacerlo diferente de lo que es. Esta oración parte de una buena intención, pero lleva escondida una premisa que Dios no puede honrar. El padre cree saber mejor que Dios cuándo, cómo y por qué debe darse esa conversión. Es como una madre que le dice al médico cómo operar a su hijo. El amor es real, pero la operación no puede hacerse así. Lo que bloquea la gracia no es la falta de oración, es la oración con fecha de entrega. Santa Mónica rezó 17 años por la conversión de su hijo Agustín. San Agustín mismo lo documenta en el libro 9 de las Confesiones. Su madre sufrió, insistió, lloró, siguió a su hijo hasta el barco cuando intentó huir. Y durante esos 17 años, Agustín se alejó más. El cambio llegó cuando Mónica dejó de pedirle a Dios cuándo y empezó a pedirle solo que lo acompañara. El obispo San Ambrosio de Milán le dijo a Mónica una frase que Agustín registró en sus escritos: No es posible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Pero las lágrimas de Mónica cambiaron de naturaleza. Pasaron de ser súplica urgente a ser confianza silenciosa. Atendí en Morelia a una señora que rezaba el rosario completo todos los días por su hijo, con una condición mental: si no se convierte en 6 meses, no sé qué voy a hacer. Cuando le pregunté qué sentía al final del rosario, ella dijo: más angustia que al principio. Eso no es paz de Dios, eso es control espiritual. Cambia una sola palabra en tu oración por tu hijo. En lugar de decir, Señor, conviértelo, di, Señor, acompáñalo. Esa palabra no parece grande, pero cambia toda la arquitectura de la oración. Conviértelo, pone a Dios como herramienta de tu voluntad. Acompáñalo, pone a Dios como pastor de su camino. Reza así durante 20 días y observa lo que cambia. No en él, en ti. Pero, Padre, ¿no debo pedir su conversión?
Sí, pero hay una diferencia entre pedir y exigir, entre rogar y controlar. Esto es lo que nadie te dice. Dios no convierte por decreto materno. Convierte por caminos que ninguno de nosotros puede ver. Tu trabajo es abrirle la puerta, no empujar a tu hijo por ella. Carmen, al escuchar esto, se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo: Padre, yo creo que llevo años rezando con miedo. Y eso fue el principio del cambio. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. La tercera cosa que los padres creyentes hacen mal es la más difícil, y también la más importante. Se llama el testimonio, que se llama herida. Antes de decírtelo, quiero que sepas algo. Lo que voy a decirte ahora me costó mucho decírselo a una señora que lloraba frente a mí. Pero se lo dije porque la amaba. Y te lo digo a ti por la misma razón. Hay 5 señales que me dicen que esta revelación es para ti. La primera: cuando tu hijo llega a visitarte, sientes una tensión invisible que ninguno nombra, pero los dos sienten. La segunda: evitas hablar de la misa o de Dios con él para no pelear, pero cuando te quedas sola, lloras. La tercera: en algún momento le dijiste, directa o indirectamente, que su alejamiento te está causando daño físico o emocional. La cuarta: rezas por él todos los días, pero al terminar de rezar no sientes paz, sientes más angustia que antes. La quinta, la que nadie dice en voz alta: en el fondo, tienes miedo de que si te muestras demasiado feliz con tu fe frente a él, lo alejes más, y entonces a veces niegas tu propia alegría espiritual para no provocarlo. Si te reconociste en 3 o más de esas señales, esta revelación es directamente para ti. Hay padres creyentes que, sin saberlo, convirtieron su propia fe en un argumento contra su hijo. Cada vez que sufrieron en silencio por él, cada vez que dijeron, de alguna forma, todo lo que hago es por ti, y ni siquiera vas a misa. Cada vez que compararon su fe con la indiferencia de él. Con esos gestos construyeron una ecuación en la mente del hijo que dice: la fe de mi madre es lo que la hace sufrir por mi culpa. Y un hijo que siente eso no se acerca a la fe. La asocia con culpa. La fe, que debería ser el puente, se convirtió en la fuente del dolor familiar. El testimonio se volvió herida sin que nadie lo buscara. El padre Jacques Philippe, en su libro La paz interior, escribe que el sufrimiento que se muestra como sacrificio puede convertirse en una cadena invisible para quien lo recibe. No lo dice como acusación, lo dice como diagnóstico pastoral. El amor que se convierte en deuda espiritual no libera, ata. Y entonces Carmen me dijo la frase que a mí me heló la sangre. Padre, yo le dije a Rodrigo que si no bautiza a los niños, yo me voy a morir con esa pena. Ella lo dijo con amor, Rodrigo lo escuchó como amenaza, y se alejó 3 meses más. Ahora la instrucción: haz este examen de conciencia esta semana. En los últimos 6 meses le comunicaste a tu hijo de cualquier forma que su alejamiento de la fe te está enfermando, envejeciendo o matando por dentro. Si la respuesta es sí, no te condeno, porque lo hiciste con amor. Pero debes hacer una sola cosa: busca un momento tranquilo con él, sin agenda espiritual, y dile: quiero que sepas que te amo independientemente de lo que decidas creer, y que mi fe es mía, no es una carga que te pongo a ti. Eso solo, sin agregar nada más. Y después, silencio. Deja que esa frase trabaje sola. Ahora das 5 cosas que sí debes hacer. Primera, esta noche, antes de dormir, pronuncia el nombre de tu hijo en voz alta en tu cuarto, solo su nombre, sin petición, sin llanto, solo el nombre. Cuando nombras a alguien delante de Dios sin pedirle nada, le estás diciendo a Dios que confías en que Él ya sabe. Ese acto de confianza es más poderoso que 10 rosarios rezados con miedo. Segunda, la próxima vez que hables con tu hijo, haz una sola pregunta sobre su vida, no sobre su fe, sobre su trabajo, sobre algo que le guste, sobre sus hijos. Y cuando te responda, escucha sin preparar tu siguiente frase, sin buscar la apertura para meter a Dios. Solo escucha. Lo que estás haciendo es reconstruir el canal de confianza que la presión fue cerrando con los años. Tercera, deja de usar tu sufrimiento como argumento espiritual con él. Esto es lo que nadie te dice, y es lo más difícil. Cuando dejas de sufrir en voz alta por él, él deja de sentir que su existencia te hace daño. Y cuando deja de sentir eso,
la puerta empieza a abrirse desde adentro, que es el único lado donde puede abrirse. Cuarta, busca en tu historia con él un recuerdo feliz que no tenga nada que ver con la fe. Un momento donde los dos se rieron, un viaje, una comida, algo que compartieron antes de que la distancia llegara. Menciónaselo la próxima vez que hablen, no para manipularlo, para recordarle que entre ustedes hay algo más que la herida. Hay historia, hay amor que existió antes de la disputa. Quinta, y esta es la más difícil, suelta la fecha, suelta el plazo, suelta el plan de cuándo y cómo se va a dar la conversión. Entrega eso a Dios de verdad, no de palabra. El padre Pío de Pietrelcina, estigmatizado y confesor por más de 50 años, respondió una vez a una madre que le preguntaba qué hacer por su hijo alejado de Dios. Le dijo: sé su paz, no su predicadora. 5 palabras, toda una teología de la intercesión materna. Cuando tu hijo te mire y vea paz, verá algo que no puede explicar, y lo que no puede explicarse con razón, a veces se busca con el corazón. 3 meses después de aquella primera conversación con el padre Mateo, Rodrigo llamó a su mamá un martes por la tarde sin ningún motivo aparente, solo para saber cómo estaba. Hablaron 40 minutos de cosas sin importancia, del clima, de los niños, de una película que había visto. Al colgar, Carmen dijo: fue la primera vez en años que hablamos sin que yo sintiera que le debía una disculpa. Eso es lo que cambia cuando el amor deja de necesitar resultados para ser amor. Dios no te pide que conviertas a tu hijo, te pide que seas la razón por la que Él no tiene miedo de volver. Y la frase que te prometí al principio, la frase de Carmen, es esta. Cuando llegue el momento tranquilo con tu hijo, dile: quiero que sepas que te amo independientemente de lo que decidas creer, y que mi fe es mía. No es una carga que te pongo a ti. Eso solo, una vez, sin repetirla, y después, silencio. Deja que trabaje. Señora de Guadalupe, Madre de México y de todas las madres que esta noche están viendo este vídeo con el corazón pesado, yo te entrego a cada persona que está aquí conmigo en este momento. Conoces sus nombres. Conoces los nombres de sus hijos. Conoces los años de rosarios, de misas mandadas, de imágenes rechazadas, de llamadas sin respuesta. Tú que buscaste a tu hijo cuando lo perdiste por 3 días en Jerusalén. Tú que sabes lo que es buscar a un hijo en medio de la multitud, intercede por estas madres. No les pido que dejen de amar. Les pido que aprendan a amar como tú amas, que es sin presión, sin amenaza, sin deuda, solo con presencia. Solo con paz. Que el Espíritu Santo entre en cada una de esas relaciones por donde la insistencia humana no pudo, y que cada hijo que esta noche no sabe que su madre está aquí rezando por él, sienta algo que no pueda nombrar, pero que lo lleve, en el tiempo de Dios, de regreso a casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste algo importante hoy. Y quiero pedirte una última cosa, no para mí, sino para la próxima mamá que está buscando en este momento exactamente lo que tú encontraste aquí. Comparte este vídeo. Mándalo por WhatsApp, sin texto, solo el vídeo. El velo se romperá en muchas familias por ese gesto tan simple. Y si quieres que yo siga llegando a ti cada vez que haya algo importante que decirte, suscríbete y activa la campanita. Que el Señor bendiga a tus hijos, a todos, los que están cerca y los que están lejos. Hasta la próxima.